Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta capacitación sobre el compliance documental para Global Gap. Estamos muy contentos, muy felices de poder tenerlos en este espacio de aprendizaje para ofrecerles todo el contenido que tenemos acerca de ese taller de gestión documental para las empresas y también para comunicarnos y presentarnos con aquellos que no nos conocen. Entonces, les contamos que nosotros somos Global Cap Colombia, somos asesores bilingües en soluciones contables, financieras y tributarias, con más de 14 años de experiencia en el mercado ofreciendo soluciones en gestión de impuestos, outsourcing de BPO, de nómina, auditoría fiscal, consultoría y capacitaciones empresariales. Contamos con presencia estratégica en diversos países de América Latina, Europa y Asia, lo que nos permite fortalecer nuestra capacidad operativa y garantizar una cobertura internacional eficiente con nuestra alianza de Rural and Partners. En este caso vamos a presentar a las conferencistas. Tenemos la presencia de dos grandes especialistas. La primera de ellas es Becky Cardoso. Ella es contadora pública, especialista en normas internacionales, cuenta con un MBA de la Universidad de Temple y actualmente es socia fundadora de Global Gap Colombia. Y del otro lado tenemos a Natalie Arias, ella es contadora pública, especialista en auditoría y revisoría fiscal, así como en normas internacionales de información financiera. Se desempeña actualmente como directora del área del outsourcing de BPO en Global Cap. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidas a Becky y a Natalie. Ay, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes para todos. Esperamos se encuentren muy bien y es muy grato compartir con ustedes en la tarde del día de hoy. Buenas tardes a todos, gracias Juan. Aquí está el contenido de nuestra charla. Además que vamos a tratar esos temas de gobierno, requerimientos regulatorios, los temas de control interno, backups y seguridad de datos, eficiencia y oportunidades de automatización en los sistemas documentales de nuestras empresas, especialmente en las áreas contables. Algo muy importante que vamos a hacer es mostrarles cómo nosotros a nivel interno, dentro de nuestro outsourcing contable, hacemos los procesos de gestión documental y quisiéramos que en este momento nos escribieran en el chat, mientras que empieza Natalie con la presentación, cuál es su objetivo en esta charla, qué quisieran aprender o cuál es la preocupación que tienen a nivel dentro de sus empresas para asistir en esta charla. Entonces les vamos a dar un minuto antes de que empiece Natalie para que nos compartan esas inquietudes o esas situaciones que tienen al interior de la empresa y empezamos. Bueno, lo siento un poco tímidos porque todavía no tenemos ningún comentario en el chat, entonces pues para nosotros también es muy importante conocer en este momento ustedes qué percepción tienen del sistema de gestión documental, cómo lo están haciendo sus compañías, porque pues eso también nos permite a nosotros conocer otros aspectos y también mejorar los procesos internos. Bueno, Becky, por el momento no tenemos ningún comentario, entonces vamos a dar inicio con la... Ah, bueno, ya Nayibe se animó. Muchas gracias, Nayibe, por participar. Nayibe nos indica que es la necesidad de que la empresa pues aún no tiene gestión documental digital. Eso es muy importante y muchas gracias por tu participación, Nayibe. Bueno, vamos a continuar con la charla y pues en la charla trataremos un poco lo que nos acaba de comentar Nayib. Entonces, lo primero es, les vamos a compartir el mapa de la gestión documental. En este mapa, lo primero que nosotros debemos hacer al interior de nuestras organizaciones es un diagnóstico y pues por medio de este diagnóstico podemos evidenciar cuál es la situación real que tiene nuestra compañía frente al manejo de gestión documental.
Los diagnósticos son muy importantes porque nos dan una base y nos permiten identificar qué ya tenemos implementado en la organización y qué podemos o debemos mejorar. Este proceso de gestión documental tiene que ir acompañado de una política. Es importante que todas estas políticas pues sean conocidas por toda la organización, porque pues este conocimiento lo que nos va a permitir es que todos los procesos se vayan haciendo de forma simultánea, que se vayan haciendo de forma organizada y tienen que ir acompañado de unos controles internos. Esos controles internos lo que nos van a permitir a nosotros es evidenciar que efectivamente la política de gestión documental, así como las demás políticas que por lo general nosotros tenemos al interior de las organizaciones, se estén ejecutando de forma organizada, o también nos pueden identificar estos controles, puntos de mejora que debamos atacar en este determinado caso. También es importante que dentro del mapa de gestión documental nosotros tengamos identificados puntos de seguridad y continuidad. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros, por lo general, tanto las áreas contables como administrativas, nuestro recurso principal son los datos, es la información. Entonces, igual al tener este tipo de manejo, no estamos exentos de que podamos tener alguna eventualidad que nos limite tener acceso a la información. Entonces, siempre es importante dentro de este mapa evaluar en dónde podemos tener falencias y empezar a optimizar los procesos de seguridad y de continuidad. Y aquí ya viene un poco el tema que nos hablaba Nayibe del tema de la gestión híbrida. Esta gestión híbrida mezcla un poco el tema de el uso digital, todas las herramientas que nosotros tenemos en la actualidad para llevar a cabo una gestión documental sin perder de vista que aún tenemos en ciertos casos la obligación de contar con información que está en papel. Entonces, esta gestión híbrida nos invita a no centralizarnos en un solo esquema de gestión documental, sino hacer un complemento que me resguarde la información física como toda la información que yo tengo en la nube o en los temas digitales. Y todo esto va asociado con los procesos de automatización y al final, la mejor forma de poder evidenciar que nosotros tenemos un buen manejo de gestión documental es por medio de KPIs. Los KPIs son indicadores que nos van a permitir a nosotros en ciertos puntos evaluar cómo estamos haciendo la gestión documental. Entonces, pues este mapa es una hoja de ruta que nos va a permitir a nosotros pues mejorar los procesos y tener un control al final sobre la ejecución de los mismos. Entonces, iniciando un poco, sí, Becky. En este proceso de iniciación del proceso documental, Natalie, hay dos aspectos importantes que quisiera resaltar. Uno, que tiene que ver con la gerencia. Y la primera persona que ustedes deben convencer y que debe estar a cargo y liderando este proceso de gestión documental es el gerente de la empresa, porque el gerente es el que va a autorizar los recursos, el que va a estar pendiente del desarrollo del proceso documental y el que va a generar el trabajo en equipo. Algo que mencionaba Natalie, supremamente importante en este proceso de diagnóstico, es que este proceso de gestión documental no lo puede hacer una sola persona dentro de la empresa, sino lo deben hacer los líderes de cada área, el líder del área contable y ver cómo este proceso impacta cada una de las áreas, cómo se crean interrelaciones entre las áreas, cómo cada área desarrolla desde su propio punto de vista, cuáles son las necesidades de información y cómo se comparten. Y de ahí empieza a desarrollarse este objetivo y este gobierno de la información. Adelante, Natalie. Como lo menciona Becky, pues el gobierno de la información lo que nos va a generar a nosotros es la ruta y nos va a delimitar o nos va a limitar cuáles son los recursos que nosotros tenemos para poder llevar a cabo una gestión documental organizada. Entonces, como lo indicaba Becky, incluye todo el tema de lineamientos, responsabilidades, recursos, y lo que nos va a permitir a nosotros es que toda esta gestión nos ayude con contar con información en tiempos justos, con información organizada y con información que nos permita pues atender a todos los requerimientos que nosotros tenemos en las organizaciones. Este es un marco normativo que contempla un poco
cómo está contemplado el marco legal del sistema de gestión documental. Entonces, hay una norma archivística, que esta norma archivística pues es liderada por el gobierno nacional, en el cual por medio de su reglamentación lo que busca es desde la parte estatal garantizar que toda la información que tiene el Estado pues esté en debida forma, esté también con una gestión documental organizada, y a partir de esa normatividad pues las empresas privadas también empezamos a contar con una serie de herramientas que nos permiten a nosotros implementar en las organizaciones, como son las tablas de retención documental, las tablas de valoración documental y los programas de gestión documental. Entonces, partiendo de esta normatividad estatal, enfocada por lo general partiendo del Archivo General de la Nación hacia abajo, ya nos vamos como enfocando en cada una de las normatividades que aplican en las organizaciones. Ya esta normatividad, pues ya una que es muy transversal en todas las empresas son las normas contables, porque pues todas las empresas en el país debemos cumplir con cierta regulación. Y hay una norma que por lo general nosotros la encasillamos mucho en el marco de las normas internacionales. Sin embargo, hay un anexo importante bajo el decreto de las normas NIT que habla de todo el proceso de gestión documental y de conservación de la información contable. Esa información la vamos a encontrar en el anexo 6 del decreto 2420 del año 2015. Entonces es importante no sesgar este decreto solamente a los temas NIT, sino también revisarlo, echar una ojeadita a ese anexo 6, porque ahí también vamos a encontrar unos parámetros claves que nos ayudan a nosotros también a resguardar el tema de la información, cuánto tiempo lo tenemos que resguardar, cuáles son las condiciones para el manejo. Y pues no podemos perder de vista que nosotros tenemos una regulación en el tema de manejo de la información que nos la establece el Código de Comercio, las normas sectoriales, cada por lo general, dependiendo del sector en el que se encuentre ubicada la empresa, también hay una normatividad que debemos cumplir. Importante no olvidar el tema de la protección de datos personales, que también hace parte del sistema de gestión documental y de administración de la información. Y pues con todas, y ya un poco más vamos bajando, entonces bajando el escalón, pues encontramos todas las normas tributarias. Dentro del estatuto tributario, pues encontramos también cuáles son los lineamientos y cuáles son los requisitos que deben cumplir ciertos soportes para que nosotros, por ejemplo, podamos tener acceso a una deducción, cuando un gasto puede ser deducible, todo el tema de los requisitos que debe cumplir, el tema de facturación electrónica y todo el ecosistema de documentos digitales, de documentos electrónicos. Entonces, este marco regulatorio, pues, se los compartimos para que ustedes también lo revisen, lo tengan en consideración. Y al final lo que buscamos con esto es, uno, no solamente archivar la información, sino que se encuentre con soporte y trazabilidad que nos permita poder soportar y poder dar respuesta a los diferentes requerimientos y auditorías que podamos tener, internas, externas, como de los centros de control. Un aspecto importante de esta normativa archivística que es clave para ustedes es que cuando ustedes buscan estos documentos, les vamos a compartir uno al final de la capacitación a los asistentes, es que hay ejemplos. Entonces, cuando ustedes miran en los anexos, muestran cómo se estructuran, cómo se nombran los archivos y si ustedes están buscando estructurar su propia gestión documental, ahí pueden ver los ejemplos. Eso me parece importante de este punto. Así es, muchas gracias, Becky. Y bueno, este es un recuento de cómo ha evolucionado el proceso de gestión documental. Entonces, antes de 1990, pues por lo general toda la información que nosotros manejábamos estaba representada en papel. Los que ya tenemos un poquito más de años, pues podemos recordar que más o menos sobre los 90 empezaron a aparecer diferentes dispositivos para almacenar información, pero eran dispositivos muy grandes con una capacidad de almacenamiento muy corta, entonces siempre obligaba al uso de impresión de documentos, de archivos o cajas con muchos documentos, las conocidas acetas. Pero a partir de los años 90
empezamos con una evolución a nivel tecnológica que favoreció mucho el proceso de digitalización de la información. Y pues el pico más importante de este proceso lo vivimos nosotros en el año 2020 con el proceso que se presentó con la pandemia, en donde por lo general en ese momento los procesos de automatización y digitalización de la información pues cambiaron de una forma muy, muy rápida. Entonces, pues en ese momento ya el nivel de uso del papel ha disminuido de forma considerable. Sin embargo, en algunos procesos, ya sea por tema de cumplimiento legal o por los procesos internos, es necesario seguir manejando papel. Por ejemplo, los procesos de importación, todos los documentos asociados con nacionalización, aún los tenemos que guardar en papel. Entonces, pues este es como el mapa de cómo ha venido evolucionando el proceso y pues se espera que este proceso de digitalización y automatización de la información en estos próximos años pues sea mucho, mucho más rápido. ¿Y por qué se espera que sea mucho más rápido? Bueno, nosotros en el país desde el año 2019 se empezó con una política de cero papel y esta política de cero papel va muy de la mano de una política gubernamental pues teniendo en cuenta que nosotros somos un país adscrito a la OCDE y que adicional, pues hay unos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bajo esa política de desarrollo sostenible, han aparecido una serie de normatividades, por ejemplo, en las áreas contables con la norma S1 y S2, que son todos los temas de sostenibilidad, que muy seguramente más adelante les estaremos hablando sobre el tema, pero también han venido otras normatividades asociadas con la optimización de los recursos, la disminución del uso del papel, también todo el tema energético. Entonces, pues todo esto lo que nos lleva es, uno, a que tenemos que empezar fuertemente procesos de capacitación para conocer cuáles son estas nuevas herramientas, cuáles son las posibilidades de ahorro que nos pueden generar y asimismo validar cuáles son los procesos de seguridad que debo implementar si ya empiezo a hacer uso de estas tecnologías. Porque como lo vamos a ver más adelante, aunque ya el proceso tecnológico está siendo cada vez más robusto, sin embargo, tenemos riesgos que tenemos que empezar a identificar para poder controlar y minimizar. Y pues con esto que se busca, no solamente eficiencia en el ahorro de recursos, sino también disminución y en el tema también de tiempos. En la medida en que la gestión documental esté mucho más organizada, pues eso nos va a permitir a nosotros poder tener canales de información mucho más estructurados que van a hacer que los flujos de comunicación sean mucho más efectivos. Y bueno, aquí vamos a también les dejamos esta diapositiva que nosotros consideramos importante y es el esquema de conservación de la información. Nosotros debemos cumplir con el almacenamiento de la información por unos periodos que nos los establece la ley. En algunos casos, por lo general, los documentos de índole tributario debemos conservarlos por un periodo de 5 años. Todos los documentos asociados con libros de contabilidad los debemos conservar por un periodo de 10 años. En este caso, los documentos asociados con nómina electrónica, tenemos una norma que nos indica que son 5 años, sin embargo, ya si nos vamos a procesos que realiza el Ministerio de Trabajo tiene una norma en donde el nivel o la cantidad de años de conservación de esta información es mucho más grande porque pues con esta documentación es que muchas veces las personas hacen sus procesos de solicitud de procesos de pensión, entonces por lo general en estos casos podemos tener normas que nos indican que debemos conservar la información laboral hasta por 20 años. Entonces es importante que nosotros no perdamos de vista estos tiempos para que nosotros al interior de las organizaciones pues vayamos validando cuáles son los procesos que nosotros tenemos para custodiar la información y para almacenarla en debida forma. Porque no se justifica, digamos, en muchos casos aún conservamos archivos en papel, pero pues si los archivos no están resguardados en debida forma, no están conservados en buenas condiciones, pues en el momento de atender una auditoría o requerimiento, pues no voy a contar con las herramientas o con la información y es acá cuando nos podemos ver inmersos en temas de sanciones.
En este momento les vamos a mostrar ya para mezclar un poco la teoría con la práctica, cómo nosotros hemos venido estructurando la conservación de la información, nuestra estructura de carpetas a nivel interno de nuestro BPO, la creación de carpetas de forma ágil de acuerdo con la estructura y tengan presente que esto no lo hemos construido, digamos que no es un solo momento, es un proceso que ha venido evolucionando y es un proceso que hemos construido de forma conjunta todas las áreas y es un proceso que continúa en seguimiento y en limpieza cada año, ¿vale? Michael, los comentarios por favor los puedes hacer por chat y vamos a dejar que Natalie avance con la presentación de lo que nosotros hacemos internamente y los ejemplos que les traemos. Adelante, Natalie. Claro que sí, Becky. Bueno, nosotros estamos trabajando, pues como siempre, en la mejora continua de los procesos de la organización. Entonces vamos a compartirles pues el modelo que nosotros tenemos para el proceso de gestión documental. Entonces en el modelo de gestión documental, como lo vimos, pues nosotros tenemos que tener muy claro pues cuáles los tiempos de conservación de la información, porque pues esto nos permite a nosotros en determinado caso o por lo general a cierre de año validar si tenemos o no información que tengamos que cambiar de disposición o cómo lo tenemos que controlar. Entonces siempre es importante definir un responsable en todos los procesos que nosotros hacemos en las organizaciones. Siempre es importante asignar a una persona que esté encargada de validar que efectivamente no solamente el proceso de gestión documental, sino si todos los procesos de la organización se estén llevando a cabo, que existan áreas encargadas de ese proceso de administración de la información y de gestión documental. Entonces, pues en la primer carátula pues del procedimiento encuentran pues un detalle de esta información y ya aquí en este apartado, en este documento, pues como el documento está enfocado para en la gestión documental de un proceso contable, pues empezamos a hacer una serie de descripción de cuál es el alcance, cuáles son los objetivos que se busca con este proceso de gestión documental y asimismo generamos unas definiciones. ¿Por qué? Porque por lo general cada área conoce cuáles son sus documentos, pero si yo voy, ejemplo, a un área comercial, a un área de soporte, es muy factible que la organización o el tipo de documentos sean diferentes. Entonces siempre es importante generar un glosario para poder contextualizar a la persona que va a hacer uso de la información o que va a hacer aplicación del debido procedimiento. Con este tema de los procedimientos también es importante definir cuál va a ser la ruta cuando, ejemplo, en el caso de nosotros lo aplicamos muy de cerca cuando tenemos clientes nuevos o cuando hay algún proceso nuevo al interior de la firma. Entonces es importante para nosotros esa actividad. Sin embargo, pues es importante que ustedes al interior de las organizaciones definan cuáles son los puntos de entrada de los documentos. Por ejemplo, en las áreas comerciales, un punto de entrada de los documentos puede ser una solicitud de cotización y a partir de esa solicitud de cotización o del conocimiento de un cliente, pues se genera una serie de documentos con los cuales nosotros también empezamos a hacer el compliance de la información, validar cómo está ese cliente en el mercado. Entonces, todo ese tipo de información también es importante empezarla a mapear, quién va a ser el encargado de cada una de las fases del proceso para que esto, pues, uno, sea constante, se pueda replicar, que no solamente se aplique para un determinado proceso, sino validar en qué puntos de la organización puedo aplicar una misma secuencia documental, porque en la medida en que estos procesos sean constantes y tengan como esa consistencia, pues nos va a permitir manejar una estructura que sea transversal para toda la organización. Acá nosotros también tenemos una guía de cómo nosotros internamente almacenamos la información. Entonces nosotros tenemos pues la información la clasificamos de acuerdo pues al nivel de relevancia de la información. En este caso pues por lo general siempre partimos de efectivo y equivalentes al efectivo. Es la estructura por lo general contable y partiendo de esta estructura que está documentada pues nosotros procedemos a la creación de las carpetas. Entonces por lo general viene la tipología, en este caso pues
la información de mayor relevancia, si la vamos a organizar por meses o si es necesario, ejemplo, por algún concepto en específico, realizar esa separación de las carpetas. Entonces, pues este es un ejemplo que pues nosotros estamos en este momento aplicando en la firma para el tema de la creación y la separación de la información. Y adicional, también es importante que ustedes al interior de las organizaciones pues empiecen todos a hablar un mismo lenguaje y tengan tablas en donde puedan equiparar o puedan generarle siglas a ciertos documentos. Uno, para que al momento de buscar la información, ejemplo, si yo voy a buscar un soporte de caja menor, voy aquí a ampliarlo porque no sé qué tan grande se vea, pues yo ya sé que este documento siempre va a estar identificado con la sigla CM. O si voy a buscar un contrato, entonces yo sé que todos los documentos que estén archivados con la sigla CETR, pues van a hacer referencia a contratos. Esto nos sirve no solamente para el tema de organización de la información, sino que también a nosotros nos ayuda en el nombramiento o en la generación del nombre de los archivos, porque en la medida en que los nombres o las extensiones de los archivos son muy largas, esto puede generar a futuro inconvenientes cuando yo estoy haciendo backups de la información. Entonces, pues este es un glosario que nosotros tenemos internamente. Y también, pues nosotros al ser un outsourcing contable, pues nosotros manejamos información de terceros, en este caso de nuestros clientes. Entonces, pues a nuestros clientes nosotros también les compartimos cuál es la política de tratamiento de la información, teniendo en cuenta pues todas las normas de confidencialidad y todo el tema de manejo de confidencialidad de la información. Entonces, pues es una política que también nosotros la manejamos al interior de la firma, en donde nosotros le indicamos a los clientes cuál es la responsabilidad de nosotros frente al manejo de la información que nosotros recibimos por parte de ellos y cuál es el tratamiento al interior de la firma que nosotros le damos. Eso también, pues, ustedes lo pueden aplicar con sus clientes. Si ustedes, ejemplo, reciben información de terceros, es importante que no solamente eh, nos encarguemos de recibir la información, sino que exista una política y un adecuado manejo, porque pues hemos encontrado muchas sanciones asociadas al tema de manejo de información, manejo de bases de datos. Entonces es importante no solamente garantizar cómo tengo yo internamente la información, sino cuál es el tratamiento que se les está dando. Y pues aquí les voy a compartir un tip que utilizamos nosotros en la firma para poder hacer la creación de las carpetas de forma rápida. Entonces, por lo general, partimos de un listado. Ejemplo, voy a tomar este listado para la creación de las carpetas. Aquí no es para que vaya a crearla una a una, sino para poderlo hacer de forma ágil. Entonces, en este caso, ya una vez al interior del proceso tenga identificado cuál es el mapa de las carpetas que voy a utilizar, simplemente genero una fórmula en donde con la letra MD le doy el asterisco y pues traigo el nombre de la carpeta. Entonces, una vez aplico esta fórmula que ustedes ven acá que nosotros se la vamos a compartir, pues simplemente cojo este listado, abro un blog de notas y simplemente pego el listado de las carpetas que yo quiero hacer. Esto me funciona para el número de carpetas que yo necesite. Le doy guardar como. Aquí voy a hacer una carpeta que se llame ejemplo. Y en este ejemplo voy a pegar el archivo de blog de notas con la sigla o con .bat. Simplemente lo guardo con con esas tres letras al final. Acá me voy para la carpeta de ejemplo, entonces me va a aparecer esta extensión de este archivo. Simplemente le doy doble clic y aquí automáticamente el sistema me va a traer las carpetas. Pues esta es una ayuda un poco, bueno, una herramienta que yo creo que pues espero les pueda servir para optimizar un poco el tema de la creación de las carpetas y pues como les mostraba también el procedimiento que nosotros tenemos, pues también es, pues espero que sea una luz para que ustedes también empiecen a
a documentar todos sus procesos de sistema de gestión documental. De igual forma, también pues queremos mostrarles un poco nosotros cómo manejamos el proceso Deme un segundo. Bueno, ahorita seguimos con la charla y ya les comparto porque nosotros al interior de la firma también tenemos un proceso de intranet, manejamos la información en la intranet y este uso de la intranet lo que nos permite es, uno, empezar a organizar la información, que todos los documentos de la firma estén organizados en ciertos repositorios y también nos genera un ahorro en tiempo porque al saber que la información está organizada en ciertos repositorios, pues no tengo que estar buscando en un lado y en otro para poder tener acceso a la información. Entonces, eso con el tema pues de las herramientas que les queremos compartir. Y en este caso, este sería ya en el momento de llevar a cabo el proceso de gestión documental. Un poco lo que veíamos en el procedimiento es cuáles son los pasos que yo tengo que documentar dentro de mi procedimiento para poder tener a cabo una buena gestión documental. Entonces tengo que identificar desde la creación y recepción de la información hasta mi proceso de conservación y disposición. Aquí es importante también dentro de los procesos de gestión documental establecer políticas de backup. Estas políticas de backup también nos permiten a nosotros tener un parte de tranquilidad en determinado caso de alguna falla o alguna inconsistencia que lleguemos a tener para poder acceder a la información. Entonces es importante en estos procedimientos tener los procesos de creación y recepción, cómo voy a clasificar la información. Entonces aquí es importante que cada una de las áreas pues realice su proceso de reunión y de revisión de cuál es la información que se está manejando, cuál es la mejor forma que se debe hacer. Esta tarea no la puede hacer una sola persona. Aquí es importante partiendo de la administración, empezar a validar con cada una de las áreas cuál es el mejor manejo que yo le puedo dar a la información para que al final pues todo quede organizado, pero no lo puede hacer una sola persona porque si yo no conozco cómo se recibe la información del proceso y cuáles son sus salidas, pues muy difícilmente puedo hacer este proceso de gestión documental. Viene todo el proceso de almacenamiento, por lo general, de procesamiento, por lo general las áreas contables somos estamos especializadas en, listo, recibimos la información, hacemos los registros contables, le damos cierta codificación a los documentos y procedemos con el registro y el almacenamiento. Sin embargo, esto aplica de forma transversal a todas las áreas de la organización y pues lo que se busca con estos procesos actuales de gestión documental es tener acceso y consulta de forma ágil a la información. Eso es lo que nos ayuda un poco todos los procesos de automatización y digitación, que ya no tengo que ir directamente al archivo, buscar la Z, sino que puedo ingresar a un repositorio documental desde mi escritorio y acceder a la información. Y pues todo esto tiene que ir de la mano de los procesos de seguridad y de protección de la información, porque bueno, ahorita contamos con diferentes opciones como son todo el tema de OneDrive y soluciones en la nube, pero es importante que todo esto esté uno con controles de acceso, que yo efectivamente me siente con mis procesos de tecnología y empiece a validar cuáles son los accesos, qué persona tiene acceso a qué documento, hasta qué nivel debería tener acceso a cierta información, ciertos colaboradores, porque pues por todo el tema de protección de datos, sabemos que hay información que es de carácter confidencial, por lo general todos los procesos asociados con temas de empleados, información de los hijos de empleados, información de historias médicas, deben cumplir con un tema de acceso especial. No todo el mundo puede tener acceso porque si llegamos a infringir esa norma podemos estar inmersos en sanciones. ¿Cómo protejo los datos? Tengo políticas, tengo canales en donde definitivamente la información de mi compañía no puede circular con terceros. Y pues cuál es la infraestructura que yo tengo. Tengo un servidor interno o alquilo un servidor fuera de la organización y lo reiteramos, el tema de las copias de seguridad. Las copias de seguridad son
es, digamos, es el sombrero del cual yo tengo alguna eventualidad, puedo sacar mi copia de seguridad y puedo seguir operando. Si yo no tengo estas copias de seguridad actualizadas, uno, puedo tener reprocesos, puedo perder información y esta pérdida de información me puede generar reprocesos para volver a normalizar el tema de documental. Natalie, Y sí, Becky. una cosa que yo quería resaltar ahí es que en este proceso documental es muy importante trabajarlo de la mano con su ingeniero de sistemas o con su ingeniera de sistemas. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión de los sistemas, de los backups, también de la organización de la información. Tuvimos un caso el año pasado cuando nosotros hicimos la migración, pasamos de la plataforma de Google a la plataforma de Microsoft y había algunos documentos que las rutas eran muy extensas, entonces no copiaban de una plataforma a otra. Y eso solamente lo sabía nuestro ingeniero de sistemas. Entonces, muy importante esa participación. Lo otro en el tema de los backups. Una cosa es hacer los backups y otra cosa diferente es que realmente funcionen. Es decir, que yo hago el backup y alguien tiene que hacer una prueba de que se abra y que la información realmente esté y esté completa y se pueda utilizar. Entonces, esa es otra parte de esa política de backup que hay que asegurarse de que realmente el backup funcione. Em, Y lo otro que menciona Natalie, que realmente quisiera hacer énfasis porque ya nos pasó, es que la frecuencia que yo hago los backups prácticamente tiene que ser diaria, porque es que si ustedes imagínense, si en su empresa trabajan, no sé, 30 personas, 30 personas, 40 personas produciendo información de forma diaria, ¿qué pasa si se pierde un día de trabajo? ¿Cuál es el costo de la empresa para la empresa? Entonces, ojo, que todo esto que estamos mencionando tiene un impacto financiero en ahorro de tiempo, porque no tengo que estar buscando información y versiones dispersas y un ahorro de tiempo, porque si tengo los backups y recupero la información de forma rápida, pues no perdí trabajo. Entonces, ojo que todo eso tiene impacto en la productividad de la empresa. Es eso. Bueno, y aquí pues asociado a lo que nos acaba de indicar Becky, trajimos unos casos, historias de la vida real, en donde pues se han presentado problemas con el tema de el acceso a la información. Son empresas grandes que han sufrido temas de ciberataques y por esos ciberataques los clientes, en este caso, pues tenemos un caso de IFX en donde en el año 2023 tuvo un ciberataque que afectó a muchas empresas que estaban asociadas con ellos para todo el tema del respaldo de la información, para todo el tema del almacenamiento de los datos. Entonces es importante, uno, contar con un proveedor que tenga un proveedor robusto, conocer cuáles son las políticas de este proveedor, si hay algún proceso, si hay un ciberataque, en cuánto tiempo ellos estiman que pueden restablecer el acceso a los datos, cuál es la responsabilidad que ellos asumen frente a estos ataques, porque pues eso es uno de los puntos que nosotros también pues les ponemos sobre la mesa para que en el proceso de selección de las empresas con las que ustedes realizan los backup, pues también se sienten con ellos y empiecen a validar cuál es el respaldo que tienen, en cuánto tiempo podrían generar acceso a la información. Entonces, por ejemplo, este fue un ataque importante que sufrió esta empresa en el año 2023, que fue, pues, en su momento fue muy mencionado en los medios de comunicación y pues aquí, digamos, esto tuvo procesos también de responsabilidad por parte del proveedor, en este caso de FX, para pues la responsabilidad compartida con sus clientes para poder acceder a la información, porque se presentaron casos en donde no fue tan fácil o los tiempos que ellos ofrecieron pues no cumplieron con las especificaciones para las que se habían comprometido. Aquí de igual forma pues cuando les enviamos la información pues van a encontrar los links en donde ustedes también podrán revisar un poco más a detalle cuál fue digamos pues toda la problemática que se presentaron. Aquí tenemos otros tres casos también en donde
empresas han sido sancionadas por incumplir toda la normatividad asociada a la protección y almacenamiento de datos. Entonces, ejemplo, tenemos un caso de Colombia Telecomunicaciones en donde les impusieron una sanción de 670 millones de pesos por fallas en el tratamiento de datos. Y todo este proceso, digamos, tanto Colombia Telecomunicaciones como Dataset, son sanciones que han recibido compañías, uno, por no hacer un buen manejo de los datos, dos, por no contar con información a tiempo o por suministrar información que no cumplía con la información que ellos estaban siendo requeridos. Entonces, pues es importante que dentro de nuestro proceso de gestión documental también nosotros empecemos a evidenciar cuáles son los posibles riesgos que mi compañía puede tener y pues que a través de este análisis de riesgos también nosotros podamos empezar a establecer medidas para poderlos mitigar. Entonces, pues en este caso del tema de tratamiento de datos, pues hemos encontrado unas sanciones muy onerosas en donde pues los invitamos a ustedes a evaluar internamente cómo están gestionando esta información, pues para evitar llegar a incumplir o a recibir algún requerimiento asociado con este tipo de sanciones. Y bueno, aquí ya un poco para contextualizarnos, pues en estos momentos, digamos, a partir del año 2020 y todo el auge de la inteligencia artificial, pues han empezado a aparecer en el mercado una serie de soluciones que nos permitan a nosotros optimizar la información y a través de estas soluciones, pues empezamos a manejar una serie de terminología nueva. Entonces, una sigla muy común en este tema tecnológico son los RPA, que son los Robotic Process Automation, que son pues todos los procesos que se están haciendo en ese momento, muy de la mano con toda la inteligencia artificial, que lo que me busca es la creación de robots que me vayan ayudando a gestionar la información. En las áreas contables hay uno que está ayudando mucho a todos los procesos de digitalización y digitación de la información, en donde hay robots que por medio de la información de las facturas electrónicas me descargan la información, leen los datos y hacen procesos de registro. También me encontramos todo el tema del blockchain. Blockchain sí ya es un concepto que ya tiene un poquito más de tiempo, pero pues lo que busca es que nosotros empecemos a generar todas las rutas de trazabilidad de la información que nos permitan generar canales de comunicación asociados con todo el proceso de gestión documental, pues para que todos los procesos de manejo y control de la información sean mucho más ágiles y procesos ya de automatización, en este caso es UX, que son experiencias de usuario, en donde pues ya por medio de los chats de respuesta, por medio de procesamientos de información, este está muy asociado, ejemplo, en los procesos de sector salud, en donde en algunos casos ya son robots que me piden a mí procesos para solicitar citas médicas, procesos con temas de empresas de servicios públicos para canalizar peticiones, quejas y reclamos. Entonces, este tipo de tecnologías es importante. Ah, bueno, y los OCR, que ya es el proceso evolucionado de lo que nosotros conocíamos antes como el escaneo de los documentos, digitalización. Entonces, ya son procesos mucho más óptimos para poder pasar la información que está aún en papel, para poderla canalizar en temas digitales y no solamente subirla a la web, sino también generar análisis de información. Bueno, gracias, Natalie. Vamos a pasar con Juan a un link de preguntas y respuestas en cuanto a su proceso de documentación contable y documentación dentro de su empresa para hacer más interactiva nuestra capacitación. Y ahí ustedes también van a tener acceso a una charla con nosotros donde les podamos de forma más cercana contar nuestra experiencia al interior de nuestra empresa y con algunos de nuestros clientes dentro de nuestra área de consultoría de cómo realizar estos procesos de manejo de la documentación de una forma más inteligente. Entonces, por favor, les pedimos que entren al
a este link, a este QR y diligencien la encuesta que tenemos, Juan, y por correo les vamos a decir quiénes van a tener como acceso a esa charla personalizada con nosotras para poder apoyarlas de forma más cercana en su empresa con su gestión documental. Mientras que ustedes hacen eso, hay una pregunta aquí importante, Natalie, Sí, Becky. y dice, para realizar este trabajo se requiere un software que permita gestionar y organizar adecuadamente la información necesaria para desarrollar el proyecto. Depende. Uno, depende del tipo de información que maneje, depende también del tamaño de mi empresa, porque si pues mi empresa no es muy grande, pues uno, ya sabemos que en la medida en que las empresas sean más pequeñas, pues el manejo y la optimización de los recursos pues va a ser mucho más escaso. Lo que sí es importante es uno, que yo tenga el mapa de cómo recibo yo la información, cómo la debo procesar y cómo la debo entregar, porque muchas veces, por lo general, uno siempre piensa en el software, pero si yo no tengo organizada primero la información, el software, uno, no le puedo dar el uso necesario, lo puedo como subestimar. Entonces, siempre es importante primero sentarme con cada uno de mis procesos, identificar con mis procesos cuáles son las entradas, cuáles son los documentos que debo conservar, mapear las fechas o los tiempos de permanencia de esta información y con esta información, cómo la debo administrar, cuál es la mejor forma para mí. En algunos casos, pues si la empresa es pequeña, no es necesario un software, pero sí es importante, independientemente del tamaño de la empresa, la organización, porque en la medida en que yo pueda ser una empresa pequeña, una empresa grande, pues si ya soy grande, pues ya empiezo a validar procesos para la digitalización de la información, los procesos de custodia de la información, pero pues todo tiene que ir de la mano de la organización. Si no hay una organización, independientemente del sistema que yo use, puedo tener problemas o puedo tener riesgos en el manejo de la información. Un tema importante es el archivo vivo y el archivo muerto. Ojo, que el archivo muerto siempre va a tener un costo. Y antes el costo que se tenía antes era que en la oficina tenían un cuarto y estaban como todos los archivos y todo el papel ahí estaba ocupando un espacio y se estaba pagando por ese espacio. En el archivo digital también se paga por el espacio y es el espacio en megas o enteras que uno le paga a Microsoft o a los diferentes programas para que le guarden ahí la información en el mismo correo electrónico. Entonces, esa limpieza hay que hacerla cada año, decir, venga, todos esos archivos ya no los utilizo, los guardo en un servidor, pero no estoy pagando todos los meses por el espacio para que me guarden la información. En eso también hay que tener cuidado porque cada vez tiene un costo más significativo para las empresas. Y con este tema también de la digitalización de la información y de la custodia de la información también es muy importante. Uno, la lectura de los contratos. Siempre que nosotros vamos a hacer una contratación de este tipo de procesos, es importante validar con el proveedor cuánto tiempo, con el contrato que yo estoy suscribiendo, cuánto tiempo el proveedor va a almacenar la información, en qué condiciones va a almacenar la información y en caso de algún inconveniente, algún tema asociado con la administración de la misma, en cuánto tiempo el proveedor me va a entregar a mí los datos que tiene almacenados, cómo me los va a entregar, porque en algunos casos, por lo general, cuando se hacen esos procesos de digitalización de la información, si esta información no queda bien documentada dentro de los alcances de los contratos, se pueden presentar situaciones en donde este proveedor en su proceso de digitalización utilizaba este programa en específico que al momento de cambiar no lo va a poder, esa información no va a poder ser leída por otro programa. Entonces siempre es importante validar las características de cómo van a quedar almacenados los documentos, el tiempo también de conservación, porque en algunos casos nosotros nos confiamos
suscribimos los contratos para el almacenamiento de la información. Pero ejemplo, si yo tengo información de nómina, ya sé que la información se debe conservar por más de 10 años. Si en el contrato no queda especificado, el proveedor puede empezar a borrar información y yo no me doy cuenta. Entonces siempre es importante tener en cuenta y revisar muy bien esos puntos en los contratos. Muy bien, Natalie. Bueno, esperamos sus preguntas en el chat y mientras tanto los invitamos en el siguiente código QR a unirse a nuestra comunidad contable. En esta comunidad contable, este año les comento que tenemos 30 capacitaciones de este tipo, de diferentes temas relacionados con las áreas de impuestos, contables y de auditoría que pueden ser de interés para ustedes, y toda la información la van a recibir a través de nuestro grupo de comunidad contable de Global Gap. Natalie, muchísimas gracias por todo el conocimiento. Vamos a compartir las diapositivas. Estamos pendientes de comunicarles quiénes van a tener esa charla de 1 hora para mirar en detalle el caso de cada una de sus empresas, y les agradecemos mucho la asistencia a nuestra capacitación. Gracias a todos y gracias, Natalie. Muchas gracias y pues de todas formas nosotros por favor no se olviden, pues también tenemos asesorías en todos los temas tributarios, contables, de auditoría. Entonces no, como que tenemos un abanico de posibilidades que ustedes pueden contemplar y pues que nos gustaría también pues poderlos ayudar en todos sus procesos al interior de la organización. Gracias a todos. Feliz tarde. Feliz tarde, que estén muy bien.